Somalia es un país que a menudo se menciona como uno de los estados que más sufren en el mundo. Las historias de hambrunas, conflictos armados, piratería y desastres naturales han forjado en la conciencia global la imagen de un territorio donde reinan el caos, la pobreza y los sobresaltos constantes. Sin embargo, cuando hablamos del país que más sufre, no debemos olvidar a las personas reales, su vida cotidiana, sus esperanzas y aspiraciones de un futuro mejor. Para comprender por qué Somalia se ve tan a menudo en el epicentro de crisis humanitarias, es fundamental investigar las raíces de sus problemas, orígenes históricos, particularidades sociales y políticas, posición geopolítica e influencia de fuerzas externas. Ubicada en el este del Cuerno de África, Somalia posee una localización geográfica única. Por un lado, cuenta con una extensa costa que da al mar Arábigo y al Océano Índico, algo que en teoría podría favorecer el florecimiento comercial. Pero, al mismo tiempo, esta misma costa se convirtió en foco de la piratería somalí, agudizada tras el debilitamiento del gobierno central. La relevancia geopolítica de la región se debe no solo a las rutas marítimas de comercio, sino también a la vecindad con zonas inestables y a los intereses estratégicos globales de diversas potencias. La clave para comprender los desafíos actuales de Somalia reside en la combinación de contradicciones internas y la injerencia externa, que a veces adopta la forma de operaciones político-militares o bien de apoyo indirecto a facciones específicas. Históricamente, Somalia no siempre se halló sumida en semejante estado de caos. Antes de la época de la colonización, el territorio habitado por clanes somalíes integraba las rutas comerciales que unían África Oriental, la península arábiga e incluso la India. Prósperas ciudades portuarias se alzaban allí. La población participaba en el comercio caravanero y se desarrollaban la artesanía y la agricultura. Sin embargo, la llegada de las potencias coloniales europeas, principalmente Gran Bretaña e Italia, llevó a la división de la región en zonas de influencia, lo que sentó las bases de los futuros conflictos, pues nunca se estableció un sistema de gobierno unificado. Tras la independencia en 1960, Somalia enfrentó dificultades relacionadas con la definición de su identidad nacional, la escasez de estructuras sólidas de poder y la rivalidad entre clanes. La inestabilidad política y las tendencias autoritarias solo intensificaron las tensiones internas. La culminación de esta inestabilidad interna llegó en 1991, cuando fue derrocado el régimen de Mohamed Siad Barre, sumiendo de facto al país en una guerra civil. El gobierno central colapsó y el territorio de Somalia empezó a fragmentarse por la influencia de varios grupos armados, cada uno controlando determinada zona. Surgieron regiones semiautónomas como Puntlandia, Somalilandia y la Somalia Meridional, donde la lucha por los recursos y el poder se prolongó durante décadas. La falta de un gobierno sólido fue el principal factor que fomentó el auge del extremismo, la piratería y la crisis humanitaria. Los múltiples esfuerzos de la comunidad internacional para estabilizar la región, incluidas misiones militares de la ONU y de la Unión Africana, no lograron la efectividad deseada ante la compleja y enrevesada estructura de clanes que rige la sociedad somalí. La incapacidad del Estado para garantizar la seguridad en tierra condujo en gran medida a que los marineros padecieran la piratería en la costa somalí, el secuestro de barcos mercantes, la toma de sus tripulaciones como rehenes y la exigencia de enormes sumas de rescate se convirtieron en fenómenos tristemente célebres a comienzos de la década de 2000. Para muchos jóvenes de las zonas costeras, sin la posibilidad de ganarse la vida de manera legal, la piratería era a veces la única oportunidad de obtener dinero o simplemente sobrevivir. La comunidad internacional respondió reforzando la presencia militar en el Golfo de Adén, creando coaliciones y grupos operativos de lucha contra los piratas. Con el tiempo,
La piratería disminuyó, pero los problemas diarios de los somalíes persistieron. La raíz de la situación, pobreza y desempleo, no se había erradicado. Otra amenaza siniestra para la ciudadanía de Somalia son las agrupaciones extremistas, en especial Al-Shabaab, vinculada a Al-Qaeda. Estos militantes, aprovechando la ausencia de un gobierno fuerte, controlaron amplios territorios del país y establecieron leyes estrictas y medidas represivas. Atentados, secuestros y ataques contra civiles y trabajadores de organizaciones internacionales se convirtieron en parte de la trágica rutina de muchas áreas. La incesante serie de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, respaldadas por contingentes de paz extranjeros, y los combatientes de Al-Shabaab, solo empeora la situación humanitaria, pues la población civil, las escuelas y los hospitales quedan expuestos al fuego cruzado. La gente se ve obligada a huir, convirtiéndose en desplazados internos o huyendo fuera del país en busca de refugio. Las catástrofes naturales también tienen un fuerte impacto en la vida de los somalíes. Sequías, inundaciones y periódicos brotes de hambruna han agravado una situación ya de por sí crítica en múltiples ocasiones. Como ejemplo, en 2011, Somalia sufrió una de las sequías más destructivas de las últimas décadas, que derivó en una hambruna masiva y cobró cientos de miles de vidas. La agricultura, dependiente de las lluvias y de los ríos estacionales, se ve totalmente bloqueada en casos de sequía intensa. Mientras tanto, en las ciudades escasean los alimentos y en las zonas rurales se intensifican las disputas por el agua y los pastos. A menudo, cuando finalmente llegan las lluvias, son tan fuertes que causan inundaciones, arrasando con cultivos ya precarios y destruyendo la escasa infraestructura. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias internacionales intentan ayudar a la población somalí con el envío de alimentos, agua, medicamentos y la reconstrucción de escuelas y hospitales. Pero los habitantes enfrentan diariamente desafíos enormes. La electricidad, en caso de estar disponible, suele ser inestable y costosa. El agua potable escasea. Los centros de salud operan de manera intermitente y faltan médicos y suministros. El riesgo de propagación de enfermedades infecciosas como el cólera aumenta cuando la gente no puede mantener unas mínimas normas de higiene. Las campañas de vacunación son irregulares, lo que provoca brotes de enfermedades que en la mayoría de países ya han sido erradicadas. Las mujeres y los niños se encuentran en una situación especialmente vulnerable. En un contexto de conflicto permanente y de inseguridad, afrontan violencia, matrimonios forzados y discriminación en la educación y la asistencia sanitaria. Muchas niñas no reciben ni siquiera educación primaria, ya que sus familias prefieren que se queden en casa para ayudar en las labores domésticas o temen enviarlas al colegio por la amenaza de los grupos armados. El riesgo de caer en la trata de personas también es muy elevado. A medida que menguan las oportunidades económicas, la carga de la supervivencia recae sobre todo en las mujeres, que tratan de sostener a sus familias a base de trabajos agotadores y mal pagados, o viéndose obligadas a aceptar medios de subsistencia nada seguros. En este entorno, la infancia casi se esfuma para los más pequeños. Muchos se quedan huérfanos o incluso acaban en manos de grupos armados, que los utilizan como combatientes, porteadores o escudos humanos en enfrentamientos. La falta de escuelas, la escasez de profesores y el cierre frecuente de centros educativos por amenazas o ataques hacen que toda una generación crezca sin las habilidades básicas de lectura y escritura. Así se perpetúa un círculo vicioso. Sin educación ni expectativas, los jóvenes somalíes no encuentran otra salida que continuar la espiral de violencia y pobreza. A pesar de todo, en Somalia hay personas que, enfrentándose a la adversidad, tratan de devolver la esperanza. Algunos jóvenes emprendedores buscan desarrollar pequeñas empresas apoyadas en las tecnologías modernas
y la telefonía móvil, que pese a todo, tiene un cierto nivel de implantación en las zonas urbanas. Pequeñas compañías ofrecen servicios de pago electrónico, banca móvil o montan pequeños cibercafés donde se puede acceder a información externa. Asimismo, hay activistas y organizaciones locales que, con el apoyo de fondos internacionales, impulsan programas educativos dirigidos a mejorar la alfabetización y la formación profesional. Los logros son modestos, pero existen. Iniciativas educativas, cooperativas de mujeres, microcréditos para artesanos y agricultores. No obstante, cualquier avance positivo en Somalia es muy frágil. La comunidad internacional continúa prestando ayuda, pero a menudo es insuficiente. Los esfuerzos de la ONU y de otras organizaciones con frecuencia tropiezan con obstáculos burocráticos, riesgos de seguridad y corrupción. Las cargas de ayuda humanitaria pueden no llegar a los más necesitados, y la adopción de medidas clave a veces se retrasa por disputas políticas. Los efectos del cambio climático complican más la situación. Las sequías repetidas, el agotamiento de las reservas de agua y la degradación del suelo golpean la agricultura tradicional, empujando a la población a dejar sus hogares y concentrarse en campamentos superpoblados. Allí aparecen nuevas amenazas, brotes de epidemias, desnutrición y desintegración de las redes sociales. Ante tales dificultades, no es difícil concluir que Somalia parece destinada a seguir sufriendo y a repetir sus tragedias una y otra vez. Pero no debemos obviar que los somalíes poseen una capacidad de adaptación extraordinaria y un gran sentido de la dignidad, lo que los impulsa a buscar vías de progreso aún en las condiciones más difíciles. El espíritu de solidaridad entre clanes, los valores tradicionales de hospitalidad y la cohesión familiar ayudan a muchos a apoyarse mutuamente. A pesar de los terribles efectos de décadas de guerra y extremismo, se aprecian algunos avances, aunque lentos, hacia la estabilización. La constitución de instituciones estatales más sólidas, la búsqueda de consensos entre líderes tribales y la lucha contra la corrupción a nivel local. Es importante recordar que la resolución del conflicto en Somalia es un proceso de largo aliento que requiere medidas integrales. Además del apoyo militar, se necesitan grandes inversiones en educación, sanidad, agricultura e infraestructura. Los donantes internacionales pueden jugar un papel fundamental, pero la solución definitiva debe nacer dentro del propio país, mediante el diálogo entre las comunidades locales, los jefes de clanes, los líderes religiosos y el gobierno central. El reto clave es encontrar el equilibrio entre las formas tradicionales de organización y las instituciones modernas, teniendo en cuenta la gran diversidad de intereses y la compleja historia de la región. En última instancia, la vida en Somalia no se reduce solo a la lucha por la supervivencia. También hay una cultura sólida, tradiciones vivas, la fe en un porvenir mejor y un potencial enorme de recursos humanos y naturales aún por explotar. Tal vez, algún día, Somalia pueda desprenderse de la etiqueta de el país que más sufre y mostrarle al mundo otra faceta, la de una tierra con perspectivas de desarrollo y un pueblo con una historia rica y ansias de paz. Sin embargo, el camino para lograrlo pasa por vencer una serie de obstáculos en todos los frentes: militar, político, económico, social y climático. En la actualidad, los somalíes, rehenes de una prolongada inestabilidad, siguen buscando vías de reconciliación y reconstrucción. Aceptan cualquier trabajo disponible, forman cooperativas para comprar alimentos y herramientas de forma conjunta y desarrollan pequeñas producciones. Paralelamente, las organizaciones internacionales llevan a cabo proyectos para mejorar el acceso al agua potable, construir clínicas en áreas rurales y formar al personal médico y educativo local. También se destinan esfuerzos globales a diseñar prácticas agrícolas sostenibles,
adaptadas al clima cálido y árido de la región. Aunque cada año estos proyectos se enfrentan a numerosos problemas, todos aportan un atisbo de esperanza. Así pues, la realidad de Somalia es multifacética. El país sufre incontables penalidades, desde conflictos armados y terrorismo hasta hambrunas, enfermedades y desastres naturales. Pero más allá de los titulares, existe la cotidianidad de millones de personas que continúan criando hijos, trabajando en el campo o en pequeños comercios, esforzándose por estudiar y ayudándose mutuamente a pesar de todos los reveses. Se puede calificar a Somalia como el país que más sufre, si se observan las cifras globales y las estadísticas de catástrofes. Pero detrás de esos números se encuentran historias personales, una increíble resiliencia humana y la búsqueda constante de la paz. Precisamente, esta determinación de no rendirse es lo que alimenta la esperanza de que, algún día, Somalia supere las terribles consecuencias de sus guerras civiles y desastres naturales, encuentre la senda del desarrollo y demuestre cuán fuerte puede llegar a ser un país que ha atravesado pruebas tan duras.